Hola, bienvenidos a un video más de Monkey Garage. Les voy a enseñar a instalar estos tornillos de camber para el Spark GT. Tiene que ser esta referencia 81250. Estos tornillos tienen una leva, no sé si la alcanzamos a ver. A ver, acá esta parte de acá es una leva. Según lo movamos nos va a dar camber positivo o negativo. Entonces estos dos tornillos solo nos serviría para la parte delantera, ya que la parte de atrás el amortiguador va sobre la cuna pues trasera, entonces no lo podríamos instalar solo en la parte delantera. Estos tornillos reemplazan los tornillos superiores de los amortiguadores. Más adelante les voy a mostrar cómo es la instalación. Listo. Entonces primero que todo tenemos que subir el carro en un gato y bajar la llanta. Entonces les voy a mostrar cómo está al principio la llanta, totalmente derecha. Yo la voy a hacer camber negativo para que quede un poquito más hacia la izquierda la parte superior, más o menos como está la parte trasera. Listo. Entonces así está normalmente, y ahorita luego de la instalación vemos cómo nos queda. Entonces voy a proceder a bajar la llanta y les muestro que sigue. Bueno muchachos, lo que tenemos que hacer ahora es aflojar el tornillo de abajo, y el de arriba es el que vamos a reemplazar con el tornillo nuevo. Ese sí lo sacamos del todo, sacar este y aflojar este. Estos se sacan con una llave de 18 milímetros y una copa 18. Entonces tenemos que sostener un lado con la llave, les muestro. Sería este caso con la llave, y el otro lado ahí. Y el otro lado con la copa. Listo, para aflojarlos. Recuerden 18 milímetros. Entonces voy a aflojar esto y les muestro cómo instalo el tornillo. Bueno muchachos, ya aflojamos el tornillo de abajo y sacamos el de arriba. Más o menos esta era la posición normal. Cuando yo le ponga el tornillo va a hacer este movimiento, más o menos ahí. Esa es la sombra del ángulo que vamos a entrar. Pero entonces al hacer este movimiento se nos va a mover toda la masa. Probablemente vayamos a tener que hacerle alineación al carro. Entonces voy a proceder a instalar el tornillo. Importante del tornillo, esta flechita tiene que ir hacia atrás con esta. Listo. Entonces lo voy a meter acá, lo voy a meter en el amortiguador y les muestro la posición que debe ir para que quede con el camber negativo al máximo que nos dé el tornillo. Entonces lo voy a poner, me queda un poco difícil con una mano, entonces lo voy a instalar y les muestro cómo va a ir la posición. Bueno muchachos, esta es la posición en la que debe ir, con esta aletica hacia atrás y la flechita del tornillo señalando hacia la aletica. Aquí se ve todo lo que entró la masa de la llanta, ¿cierto? Del carro. Si yo muevo este tornillo, miren cómo se mueve la parte de atrás, la masa. Se que ahí la está tirando ya hacia adelante. Según la posición que le demos, nos va a cambiar la posición de la masa. Entonces así es como logramos el camber. ¿Sí lo ven? Pues lo voy a posicionar de nuevo por ahí. Esa sería la posición para nosotros. Se voy a proceder a instalar, apretarlo bien y a montar la llanta. Les muestro cómo queda. Listo. Bueno, muchachos, ya montamos la llanta. Se me olvidó darles un dato importante. El fabricante nos dice que lo apretemos a 65 libras pies o 88 newton metro. Entonces es importante apretarlos a 65 libras pies. Aquí las tengo en el torquímetro.
no apretar las demás porque podemos dañar las roscas. Entonces les voy a mostrar ya la diferencia. Esta fue la parte que le dimos ya el camber. Miren todo lo que entró. Y miren el otro lado. Lo alcanzamos a ver. Siempre entran bastante. Entonces voy a proceder con el otro lado y les muestro cómo nos queda el carro. Bueno muchachos, ya terminé de montar el otro lado. El proceso es igual: montar el gato, quitar el rin, la llanta, perdón, aflojar el tornillo de abajo y sacar el de arriba, reemplazarlo por el tornillo nuevo, que quede la aleta hacia atrás y la flecha hacia atrás para que nos dé el camber. Aquí se ve el camber que nos da, más o menos 1 grado o 1,5 grados. Voy a montar la llanta y ahora sí les muestro cómo queda finalmente. Bueno, ahora sí terminamos con la instalación de los tornillos camber. En que este lado ya también quedó metido en el guardabarros y ahí se ve el grado de inclinación. Lo mismo a este lado, pero sí, efectivamente tenemos que hacer alinear el carro porque la parte trasera nos quedó más salida que la de adelante. Entonces tenemos que hacer la alineación si algún día le hacen esta modificación al carro. Algo que se me olvidó decirles: el tornillo que le instalamos, la tuerca es 14 milímetros y la cabeza del tornillo 15 milímetros para cuando lo vayamos a apretar. Entonces ya quedó listo. Voy a darle una vuelta, a darle una prueba. Y nada, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho cómo quedó el carro. Voy a ver si de pronto mañana le hago la alineación y ya nos quedaría listo. Bueno, muchachos, espero que me sigan apoyando en el canal, me sigan regalando sus likes en mis videos. Saben que todo su apoyo es muy importante para mí. Entonces nos veremos en una próxima ocasión.